Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas que ven nuestro canal, el canal del Instituto Universitario Especialista en Medicina Natural con educación 100% en línea. Les saluda el doctor Carlos Gálvez. En esta ocasión les traemos a ustedes, como habrán visto en el título, un tema, una planta muy importante, sobre todo recientemente gracias a estudios que se han hecho sobre esta planta y sus beneficios en nuestra salud. Bien, se le conocen vamos a mencionar solamente algunos factores de beneficio en diferentes patologías y para mejorar nuestra salud, pero también vamos a hablar ya de las características de la planta. Pero, ¿qué beneficios tiene? Vamos a mencionar algunos aquí para que usted se emocione y se quede en el resto del video, donde vamos a ir desarrollando un poco más de todas estas actividades terapéuticas de esta extraordinaria plantita. Se recomienda mucho o es ideal para un régimen de adelgazamiento. Cuando usted quiere bajar de peso sin perder su salud en ese trayecto, entonces la plantita que estamos sencillamente que nos va a ayudar a ir a evacuar con mayor tranquilidad y mayor facilidad, porque sencillamente tiene un alto contenido de fibra y sabemos que la fibra también nos va a ayudar en este caso a reabsorber el exceso de colesterol, el exceso de glucosa a nivel de sangre y a nivel intestinal también, mejorando en este caso también problemas en los diabéticos, y tiene unos altos índices para eliminar el exceso de colesterol en nuestra sangre. Esa es una de las ventajas de esta plantita. Se aconseja su consumo principalmente en casos de hipertensión arterial, de edemas, o sea, dificultad para eliminar líquidos, la gota, cálculos renales principalmente sirve para mantener el buen estado de la piel gracias a todas estas facultades. Mejora las mucosas, o sea, la parte interna de nuestra boca, del esófago, del estómago, etcétera. Mejora y mantiene nuestra piel hidratada, el cabello, fortalece los huesos. Ya vamos a ver la cantidad de nutrientes y de minerales que contiene esta plantita, y eso va a permitir que funcione de forma extraordinaria para mantener en un buen nivel o en un buen punto nuestro sistema de defensas. Y debido a la acción de la protovitamina A, gracias a la luteína y a la zeaxantina, esta nos va a ayudar a mejorar también los problemas oculares que nosotros podamos tener. Y gracias a su efecto antioxidante, que vamos a ver más adelantito qué antioxidantes tiene, pues nos va a ayudar a enfermedades como el cáncer de boca, de pulmón, de estómago, problemas cardiovasculares y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Gracias pues a todo esto en esta extraordinaria planta. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué planta es esta? Se llama espinaca, todo el mundo la conoce. De hecho, si algunos son un poco mayores como mi caso, pues se van a acordar de Popeye, y los que no lo conocen, pues es un muñeco animado que salía antes, y este tiene la característica de que cada vez que consume la espinaca, pues adquiere mayor fuerza. Y más o menos en ese sentido, realmente esa efectividad la tiene garantizada la espinaca. En todo el mundo se le conoce básicamente como espinaca, pero tiene un nombre científico, el nombre con el que lo conocen principalmente los científicos, y es la Spinacia oleracea. Ese es el nombre con el que en cualquier parte del mundo lo va a conocer cualquier persona, sobre todo los científicos, y comúnmente pues le conocemos como espinaca. Decíamos, esta plantita es una planta herbácea, es una hierba, generalmente es anual, principalmente es apreciada por sus hojas bastante verdes, de un verde bastante oscuro, que tienen forma ovalada y pueden tener o aparentar un aspecto rugoso también. Pertenece a las familias de las amarantáceas. De esta familia es también el amaranto, que es una planta con alto contenido proteico y vitamínico también, y que, como ven ustedes, la naturaleza agrupa a estas especies similares en cuanto a su contenido de nutrientes en una misma familia. Ahora, es reciente esta espinaca, tenemos nosotros poco tiempo de tenerla presente, no, estimados amigos y amigas. Hay, digamos, registros históricos
que tiene más de 2000 años, en donde se ha encontrado que ya se conocía la espinaca en diferentes culturas, principalmente apareciendo en la zona de lo que se conoce actualmente como Irán, o lo que se llamaría el lejano oriente, también en China y en Palestina y Arabia. Son regiones donde principalmente hay estudios históricos, decíamos, que nos indican que ya se conocía desde hace tiempo. Yo siempre les digo, estimados amigos y amigas, que cuando nosotros hablamos de plantas que tienen ya no solo cientos de años, sino que milenios de estar con nosotros, pues obviamente gracias a la experiencia de todas estas culturas y de todas nuestros ancestros, pues no hacen más que confirmar todos los efectos positivos que tienen estas plantas, y como en este caso, pues el de la espinaca. Así es de que, estimados amigos y amigas, ya saben de qué planta estamos hablando. Esta tiene un alto contenido de fibra, decíamos, nos satisfecho al estómago, o sea, nos llena rápidamente sin que necesitemos consumir una gran cantidad de alimentos. Es antiinflamatorio por su alto contenido de antioxidantes, disminuye la presión arterial, decíamos, y ayuda a mejorar la visión, obviamente por su alto contenido de protovitamina A, fortalece el sistema inmune, nos va a indicar a nosotros que contiene altos niveles de carotenoides, o sea, betacarotenos también, como la luteína y la zeaxantina. Esto nos va a garantizar pues que este complejo de carotenoides nos va a ayudar en casos de inflamación de nuestro cuerpo y en efectos contra cualquier tipo de cáncer que nosotros tenemos. Decíamos, tenemos un alto contenido de vitaminas, no solo el contenido de vitaminas es alto, sino la proporción de cada una de estas vitaminas. Favorece nuestra vista, el hierro, que nos va a ayudar también precisamente a mejorar o a luchar en caso de anemia. Muchas personas actualmente padecen de anemia y se ven sanitos, creen ellos que están sanitos, que están incluso hasta un poquito pasados de peso, pero son personas anémicas porque el contenido de hierro generalmente no es suficiente. De modo que con la espinaca nosotros tenemos todo eso, y recuerden que entre más principios activos, entre más proteínas, vitaminas y minerales tiene una planta y nosotros se la demos a nuestros hijos, niños, jóvenes, estamos garantizando en ellos una mejor salud, un mejor crecimiento y un mejor desarrollo. Recuerden que cuando hablamos de desarrollo no nos referimos principalmente al aspecto físico externo, o al tamaño o al peso. Estamos hablando de desarrollo a nivel del sistema nervioso, o sea, lo que va a hacer a nuestros hijos personas con mejores características intelectuales. Esa es una de las principales ventajas, estimados amigos, y de modo que ustedes pueden consumirla, buscarla en cualquier lugar. La espinaca es buena en dietas para adelgazar, decíamos al inicio. Es un alimento que es, digamos, bastante efectivo para tratar y prevenir algunos tipos de cáncer, y pues su alto contenido de agua, fibras, proteínas y grasas pues nos da esa característica de un alimento con efectos realmente impresionantes para nuestra salud, estimados amigos y amigas. Muy bien, gracias por ver nuestro video. Estamos realmente agradecidos con todos ustedes, estimados amigos y amigas. Agradecemos la cantidad de suscriptores que tenemos. Ha sido un placer. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les saludó el doctor Carlos Gálvez.